Buenos días, señor presidente, bufete directivo, distinguido colega. Quiero partir mostrando mi satisfacción por la valentía con que el presidente Danilo Medina ha venido tomando medidas económicas a fin de organizar la finanza. Pero también quiero señalar que él tiene que organizar la finanza del país, primero por el impacto de la crisis económica internacional, que muchos no la miden, pero solamente voy a poner un dato para que la midamos. El año pasado aquí se importó 287 millones de dólares en maíz. Este año estoy totalmente seguro que va a sobrepasar los 400 millones. Es decir, estamos hablando de más de 120 millones de dólares en maíz solamente. El país va a importar este año con relación al año pasado. Pero también hay que reiterar lo que dijo el presidente Leonel Fernández cuando señaló que tanto el impacto en el sector eléctrico, que subirá los 55.000 millones de pesos que tiene que entregar el gobierno central al sector eléctrico, como la permanencia de los compromisos del gobierno central al Banco Central, por lo que ya sabemos que ocurrió en el año 2003, que estos factores también están pesando. También hay que señalar que si se admite el uso de recursos en obras, son obras tangibles que las tiene el país. De manera que lo que está haciendo el presidente Danilo Medina y que requiere del apoyo de todos los dominicanos es fruto de esos dos factores, de los factores internos, sector eléctrico, Banco Central, y del factor externo. Por eso el presidente, y ahí está mi felicitación, empezó con el ahorro interno y que fue acogido por el Senado a propuesta de usted, presidente, cuando introdujo una serie de medidas para que también entráramos en la austeridad. Pero debo señalar que para mí la reforma tributaria, porque no es reforma fiscal que estamos haciendo, la reforma que yo esperaba era una reforma mucho más profunda, no era esta reforma. Actualmente se mantiene que el 23% de los recursos que debe entrar al gobierno se queden en exenciones todavía. De eso que andan hablando y andan señalando y oponiéndose a la propia reforma, no se dan cuenta que todas esas exenciones siguen estando ahí. Y si bien es cierto que, como dijo el colega de Monteplata, Charlie Mariotti, los empresarios son los que a través de ellos llegan recursos, parte de los recursos que se entrega al gobierno, pero hay que señalar que eso bien procede de un conjunto de factores. El factor de ellos, que son los dueños de su negocio, el factor de los trabajadores que siguen estando explotados, el factor de los incentivos que da el Estado y lo da con los recursos de todos nosotros, los recursos de los que estén cerca de ellos, cerca de Herrera, de Jaina, pero también los recursos de las personas que están allá donde explicaba la colega Sonia Mateo, de todo el mundo. De manera que la reforma hoy que hacemos tributaria, que yo espero que pasemos entonces a una reforma fiscal con más profundidad, que de esos 108.000 millones que el año pasado no se cobraron, por lo menos que sean 40, 50.000, se cobren y le entre al gobierno. Se cobre y vaya para programas sociales de toda nuestra provincia. Porque estamos hablando, y gracias a Dios, como decía Sonia, al presidente Danilo Medina, a la comisión que actuó, y a usted, presidente, y la distinguida vicepresidenta, que trabajaron y entendieron que era importante posponer para que discutamos a más profundidad el asunto de la ley 2801, que muchos entendemos que hay que profundizarla con más medidas en vez de limitarla. Gracias a que eso se está haciendo, la situación no va a ser peor. Pero en provincias como Elías Piña, hay que saber que todavía la mitad de nuestra gente no consume agua potable. Hay que saber que alrededor del 20% todavía no tiene ni siquiera letrina. Hay que saber que la salud está para que se declare en estado de emergencia. Saber que hay una serie de factores que el 82% no tiene los recursos suficientes para vivir decentemente. Por eso yo digo que hay que buscar más recursos para desarrollar la nación. Yo ponía un ejemplo, señor presidente,
que la Dirección General de Frontera, la única entidad que se gasta los recursos en la frontera, su presupuesto de 4 años, sumado a los 4 años, es menor que un año de mantenimiento de la carretera El Coral. Solamente un año de mantenimiento de esa carretera supera los 4 años de la única institución que está en la frontera. Digo así porque, por ejemplo, si vamos a Elías Piña, la mitad del gobierno no está en Elías Piña, comenzando con obras públicas. No solamente que no tienen oficinas, sino que no hacen obra tampoco. Entonces, por eso yo espero que esa reforma se profundice. Quiero señalar también, y fue quizá parte del motivo de mi intervención, que yo secundo la propuesta que hizo el distinguido colega de Asua, el licenciado Rafael Calderón, de que sea eliminada el artículo 55, que habla de la prohibición de la paca. Eso es tan grave como los 2801. Yo por eso secundo al colega y creo que todos debemos apoyarlo porque el propio gobierno en meses pasados hubo una medida que se confundió y se eliminó. Y que, como dice mi colega y amigo del alma, Prim Puján, que en su momento, presidente, usted pueda someter la votación a discusión. Quiero finalmente decir que con mi agradecimiento por, como dijo Sonia, por eso que se hizo, y quiero reconocer a todos los miembros de la comisión, a usted, presidente de la Cámara de Diputados, a las 2 vicepresidentas que lo hicieron, la 2801. Quiero señalar que en el caso mío, mi voto para apoyar esta reforma siempre ha estado totalmente y definitivamente asegurado. Primero, por mi compromiso con el PLD. Segundo, por mi apoyo y respeto al presidente Danilo Medina para que haga un buen gobierno a favor de todo el país y principalmente del sur y la zona fronteriza. Por las instrucciones que recibimos, que lo conoce el pueblo, del PLD a través del presidente Leonel Fernández y a través suyo, presidente, en su condición de secretario general. Es decir, que el apoyo a esta reforma y el apoyo a otras medidas que vayan a mejorar lo que es el accionar del gobierno para obras tan importantes para todo nuestro país, cuenta con mi apoyo, pero creo que nosotros todos tenemos que enfocar hacia dónde están los recursos, que ese discurso que tuvo y presentó el colega por la provincia de Sánchez Ramírez la semana pasada, que decía Félix Vázquez, que había que enfocar al que más podía. Y me decía Félix Vázquez, sin ser indiscreto hace un rato, que por ejemplo él acaba de pagar un impuesto, que lo paga semestral, que él puede pagar el doble de ese impuesto, y él sabe que hay decenas y centenares de otras personas que pueden pagar un poquito más. Entonces, ese discurso del colega Félix Vázquez es un discurso que debemos verlo, y que incluso quienes más pueden tienen que ver qué pasó en Brasil. En Brasil yo conocí un senador brasileño, un gran empresario, y yo le preguntaba que cómo valoraba el gobierno de Lula, y me dijo, los ricos nunca habíamos ganado tanto dinero y los pobres nunca habían estado tan bien. Si esa población que hay en toda la zona fronteriza, en el sur, aquí mismo en la capital, que no tienen poder adquisitivo, ¿a quiénes poder adquisitivo? ¿A quiénes le van a comprar? ¿Cuáles son los negocios que van a crecer? Pues los negocios de los empresarios. Por eso creo que es esa alianza de empresario y gobierno para que sectores que están en clase media bajando o en la pobreza mejoren y activen los negocios, activen la actividad. Le conviene a todo el mundo, nos conviene a todos. De manera, presidente, que concluyo felicitando a la comisión por el trabajo que hizo. Creo que la intranquilidad que sectores minoritarios, muy minoritarios, llevaron a la población y sectores políticos que hay interesados, que no van a hablar bien. Esa intranquilidad creo que en el día de hoy debe ya cesar y que la población dominicana, que todos nosotros, el pueblo dominicano, sepa que se está aprobando una pieza que en lo esencial, como dijo el colega vocero, no perjudica al pueblo. Esperemos que no lo transfieran, sino va sobre todo a aquellos que pueden, para que esos mismos que van a aportar, que van a ser sacrificados, en el futuro inmediato también sea mejorado. Muchas gracias, señor presidente.